Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, seguimos en la epístola a los Efesios, o la carta a la iglesia en Éfeso. Entonces, hermanos, estamos en capítulo 1 y estamos al final del capítulo 1. Ya hemos hablado, más que nada, hemos cubierto el asunto. Bueno, diríamos 2 puntos principales. Número 1, o sea, vamos a decirlo así, ¿cómo diríamos? O sea, el primer punto, ¿verdad? Perdón, hermanos. Mire, lo primero, pues, es las bendiciones de la Trinidad Divina, ¿verdad? Las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu. Si lo decimos de otra manera, ese es capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14. Pero si lo decimos de otra manera, se puede decir que lo que el Padre planeó. ¿Qué es lo que el Padre planeó? Mire, nos escogió en Él. Número 1. Número 2, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y número 3, predestinándonos para filiación. 3 cosas. Nos escogió en Él, nos santificó y nos predestinó para filiación. Bueno, eso que el Padre planeó, el Hijo vino y lo realizó. Y el Espíritu transmite, imparte lo que el Hijo cumplió de acuerdo a lo que el Padre planeó. Este es el buen hablar de Dios para nosotros. Este es la bendición del Padre, es la bendición del Hijo y es la bendición del Espíritu. Y si lo decimos, ¿verdad? Pues es el buen hablar de Dios para nosotros. Eso es maravilloso, ¿eh? Dios siempre está hablando bien de nosotros. ¿Por qué? Porque pues tiene su palabra, tiene su plan y nosotros estamos en Él. Somos los participantes, somos los que hemos sido llamados, los que hemos sido salvos, somos los recibidores, somos el contenedor de eso que Dios ha planeado. Entonces, luego después, o sea, viene realmente, pues vamos a decir, o sea, la oración que Pablo hace, ¿sí? Principalmente para que recibamos un espíritu de sabiduría, de revelación, en el pleno conocimiento de Él. Entonces, hermanos, ese es primeramente, pues Pablo dice, bueno, el Padre nos escogió, el Padre nos santificó, el Padre nos predestinó, ¿sí? Y luego viene el Hijo a cumplir todo eso y luego después el Espíritu lo transmite. Y luego Pablo ora para que eso sea realidad en nosotros. Aquí hay algo
a veces nosotros pensamos, fíjese, ese es nuestro pensamiento natural. Nosotros pensamos que porque ya lo oímos, entonces ya lo sabemos. No, no, no. No quisiera que lo tomara de esa manera, hermano, pero en realidad, o sea, eso está bien, ¿me entiende? Porque, bueno, pues digo, ya tenemos un conocimiento, podríamos decir un conocimiento gnóstico, ¿verdad? De lo que Dios quiere. Pero en realidad necesitamos eso, que haya ese espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Entonces, esa palabra en el pleno conocimiento de Él, ¿ve? Es una experiencia subjetiva, una experiencia en la cual usted gana a Cristo, una experiencia en la cual usted hace suyo a Cristo, ¿ve? O sea, lo que Él es y lo que Él ha hecho y lo que Él ha cumplido y lo que Él ha logrado y lo que Él ha obtenido, o sea, todo eso, haga de cuenta, usted lo debe de hacer real. Ahora, mire, le voy a decir una cosa. Dese cuenta de una cosa. Por ejemplo, muchas cosas están aquí en la Biblia, pero no, pues digo, usted se puede dar cuenta que mágicamente esas cosas no van a venir a ser una realidad en usted. ¿Sí? Pues a lo mejor usted ha oído del poder y podríamos decir que quisiéramos todos tener el poder. Yo vuelvo a decir, ¿verdad? En una ocasión, pues digo, yo pregunté a los hermanos de qué querían que yo hablara, ¿sí? Y unos hermanos, háblanos del poder, hermano, del poder de Dios. Wow, digo, sí, pero una cosa de todos modos, hermanos, es hablar del poder y otra cosa es tener la realidad del poder. Eso, yo quisiera que usted lo pudiera checar la diferencia, ¿verdad? Digo, porque si no, mire, la verdad, van a ser, ¿cómo le diría? Dolorcitos de cabeza, ¿me? Porque, pues a lo mejor usted puede pensar que ya son suyos o que ya ha oído muchas veces la palabra, ¿me entiende? Y que es fácil. No, hermano, no. Si la Biblia sí fuera de fácil, hermanos, pues ya desde cuándo el Señor hubiera venido, ¿ve? Desde cuándo nosotros ya hubiéramos visto una iglesia edificada. Pero no hay tal realidad en este universo, ¿ve? ¿Por qué? Pues porque no es fácil, la mera verdad. Digo, parece ser que hago demasiado énfasis, pero la verdad es que, digo, estamos tratando de ayudar un poquito, ¿sí? Y demostrar que realmente las cosas funcionan de una manera, pues, un poquito diferente, ¿ve? Ok, hermanos. Entonces, Pablo empieza a hablar, ¿verdad? Empieza a orar por la iglesia o empieza a orar por los santos más específicamente, ¿ve? Para que podamos tener un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Pero más adelante, ¿ve? En verso 19, Pablo empieza a orar. O sea, para que la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos. O sea, que esa supereminente grandeza de su poder, ¿verdad? Que actúe en nosotros los que creemos. Digo, suena también bastante fácil, ¿ve? Digo, de sonar, pues sí suena fácil. De que realmente sea una realidad, está muy lejos todavía, muy lejos. Entonces, ok, pero Pablo está orando, ¿verdad? Para que esa supereminente grandeza de su poder
opere en nosotros los que creemos. Pero luego al final, ¿verdad? O sea, después de hablar de este poder de resurrección, poder de ascensión, poder que somete todas las cosas bajo sus pies, y luego poder que le hace ser la cabeza de todo el universo. Y finalmente, o sea, ese poder lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y aquí es donde venimos, o sea, con otro punto, la iglesia, ¿sí? O sea, Pablo, pues primeramente, ¿verdad? Primeramente muestra las bendiciones de Dios para nosotros. Después, una vez que ya lo hace, ¿verdad? Entonces Él ora para que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Y luego todavía ora para que nosotros, o sea, podamos experimentar el poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder, de manera que podamos experimentar, ¿ve? O sea, el poder de resurrección, el poder de ascensión, el poder que somete todas las cosas bajo sus pies, el poder que le hace ser la cabeza de todo el universo y finalmente el poder que le hace ser la cabeza de la iglesia. Entonces, entonces venimos nosotros ahora al asunto de la iglesia. Y el libro de Efesios, pues fíjese, es un libro pues realmente muy particular. ¿Por qué razón? Pues porque revela a la iglesia en 7 aspectos. Fíjese, número 1, revela a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Número 2, revela a la iglesia como el nuevo hombre. Número 3, revela a la iglesia como el reino de Dios. Número 4, revela a la iglesia como la familia de Dios. Número 5, revela a la iglesia como la morada de Dios. Número 6, o sea, revela a la iglesia como la novia, la esposa de Cristo. Y número 7, revela a la iglesia como un guerrero corporativo. Entonces, 7 aspectos en que Pablo va a revelar la iglesia aquí en el libro de Efesios. Entonces, esta mañana queremos iniciar con la iglesia, ¿verdad? La cual es su cuerpo. Este es un punto, pues digo, es un punto grandísimo, grandísimo. Porque, pues digo yo, Pablo realmente, pues digo, era una persona letrada, era una persona hebreo de hebreos, ¿verdad? Él era fariseo en cuanto a la ley. Y realmente instruido a los pies de Gamaliel. Y realmente, pues podríamos decir, se codeaba con los principales sumos sacerdotes, ¿ve? Con toda esta gente, porque digo, puesto que traía cartas de ellos para perseguir, ¿ve? A esta plaga que estaba en contra de la religión judía. Entonces, ¿qué quiero decir? En Hechos 9, sí, o sea, pues Pablo tiene realmente, ahí Pablo tiene una visión asombrosa. Si usted quiere considerarlo así, mire, vamos a leer un poquito, bueno, se nos va a terminar el tiempo, pero de todos modos vamos a empezar a leer un poquito aquí. Dice en capítulo 9, dice así, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a parar ahí, hermanos, y seguimos en esto. Amén.